Sean bienvenidos a esta última sesión del Seminario de Política Lingüística, Planificación Lingüística y Evaluación en Centroamérica y el Caribe, Realidades y Necesidades. Para el Instituto de Investigaciones Lingüísticas ha sido muy gratificante contar con la participación de todos ustedes durante este seminario. La conferencia de hoy estará a cargo del doctor Víctor Manuel Sánchez Corrales y se titula Códigos de la Lengua Española y Política Lingüística Panhispánica ASALE. El doctor Víctor Sánchez es profesor emérito de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y es miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, institución que actualmente preside. El doctor Sánchez Corrales es doctor en Filología con especialidad en Romanística por la Universidad de Bucarest, Rumanía, y ha dedicado su ejercicio profesional a la docencia universitaria, la investigación y la acción social en la Universidad de Costa Rica. Gracias a esto, el doctor Víctor Sánchez posee una vasta producción académica que ha sido publicada en prestigiosas revistas académicas costarricenses y extranjeras. Además, el doctor Sánchez ha desempeñado importantes cargos académico-administrativos y de dirección universitaria. Fue director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, director del posgrado en Lingüística, director del Consejo Universitario y fue el primer director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Además, fue el creador del programa de investigación Estudios de Lexicografía, que pertenece a este instituto. Antes de darle la palabra al doctor Víctor Sánchez, les recordamos mantener sus micrófonos apagados. Adelante, don Víctor, ya puede compartir su pantalla. Buenos días y en primer lugar un agradecimiento al Instituto de Investigaciones Lingüísticas por invitarme a participar en esta actividad, al igual que a todos los que han sacado de su tiempo para participar hoy en esta charla que voy a presentar. Yo voy a hablarles sobre ese tema, Códigos de la Lengua Española y Política Lingüística Panhispánica de la Asociación de Academias de la Lengua Española. En el 2004 la Academia, la ASALE publica, la Academia realmente publica nueva política lingüística panhispánica. Y si es nueva es porque había una vieja, ¿verdad? Entonces, precisamente, a eso es a lo que nos vamos a referir. ¿Cómo era y cómo es? Creció la lengua latina en las provincias, si bien no tan pura y elegante como en Roma, donde ella era natural y aquel cielo la ayudaba para que diese mejor a los que en aquel habitaban. Lo leo con la pronunciación actual, ¿verdad? Lo mismo sucede hoy en el romance, que sin duda se da mejor en los de Toledo que a los de otras partes, y mucho menos fuera de España. Aldrete 1606, página 56, citado por Guitarte 1991-67. De este epígrafe rescato tres ideas fundamentales. Y aquí está realmente la semilla de esa política lingüística vieja a la que me refería. 1. Los aportes de la lingüística clásica. El criterio de que hay una variedad de lengua pura, elegante y mejor, y la internacionalización de la lengua española. De conformidad con la tradición clásica, en especial la aportación de los gramáticos alejandrinos, con Dionisio de Tracia a la cabeza, cuyo modelo propone los mecanismos de descripción de un corpus literario de prestigio, escrito, comillas, la gramática es el conocimiento de lo dicho por poetas y prosistas. Dionisio de Tracia, 2012, es una versión verosímil que tengo. Página 35. Es fundamental un canon literario
comillas, puro, elegante, el mejor, como punto de partida para los estudios gramaticales. En esta misma dirección, los gramáticos romanos encuentran en los maestros griegos tanto los aspectos teóricos sobre el lenguaje como los modelos de análisis gramatical, partes del discurso, morfología flexiva, discusión sobre aspectos de buen y mal estilo, barbarismos y figuras de dicción. Lyons, 1977-13. En este orden de ideas, Nebrija en Introducciones Latinae define la gramática como scientia recte loquendi, recteque scribendi, ex doctissimorum virorum usu, atque autoritate collecta. Traduzco, ciencia del recto hablar y del recto escribir a partir del uso de los varones, observen, dice varones, más sabios y de la autoridad reunida. En esencia, una variedad de lengua, la correcta, representada por el uso de los sabios y de autoridades. Es el uso y gramática de autoris imitandi. Primera idea del epígrafe. Es oportuno recordar que Toledo, capital del reino español en ese momento, representa el uso culto lingüístico cortesano de la época y en consecuencia ahí se da mejor. Y más que en cualquier parte fuera de España. Esto supone el reconocimiento de que hay un epicentro de la mejor variedad de la lengua española. La norma tiene un epicentro. Segunda idea del epígrafe. En virtud de la política expansionista de la corona española, el español se constituye en lengua internacional y de continentes. América, África y Asia son sus nuevos escenarios. Tercera idea del epígrafe. En lo concerniente al Nuevo Mundo, a partir del año 1493 y a lo largo del periodo colonial, se van configurando en un nuevo escenario pluriétnico, multicultural y plurilingüe, variedades de la lengua española en América, con la promoción de una relativa unidad en lo que a variedad prestigiosa se refiere. La norma prestigiosa, la del recto hablar y recto escribir, la culta, en términos de Antonio Nebrija, pues los elementos lingüísticos americanos, en tanto diferenciadores, contrastados con la variedad peninsular cortesana y el canon literario ejemplar, se etiquetaban como regionalismos, barbarismos o formas vitandas. Confrontes y Guitarte, 1991, 6772. La Real Academia Española, RAE y los códigos de la lengua. En ese contexto teórico y cultural, además del ejemplo del trabajo de las academias francesa e italiana, se creó la Real Academia Española en 1713, por iniciativa de don Juan Manuel Fernández Pacheco y Zamora, marqués de Villena, cuya razón fundacional se vislumbra ya en las tres ideas claves del epígrafe, con que empezamos la presente disertación, además de trazarse tareas específicas. El diccionario. El principal fin que tuvo la Real Academia Española para su formación fue hacer un diccionario copioso y exacto, en que se viese la grandeza y poder de la lengua, la hermosura y fecundidad de sus voces, y que ninguna otra la excede en elegancia, frases y pureza, siendo capaz de expresarse en ella con la mayor energía todo lo que se pudiere hacer con las lenguas más principales,
en que han florecido las ciencias y artes. Pues entre las lenguas vivas es la española, sin la menor duda, una de las más compendiosas y expresivas. Tomado del diccionario de autoridades, tal como indica ahí. Otra de las tareas, el modelo de la lengua. Decíase también ser justo fijar la lengua, que habiendo tenido a la latina como madre y después con la variedad de dominios padecido la corrupción que es notoria, se habría pulido y adornado en el transcurso de los tiempos hasta llegar a su última perfección en el siglo pasado, es decir, el siglo de oro. Y no era decente a nosotros que, logrando la fortuna de encontrarla en nuestros días tan perfecta, no eternizásemos en las prensas su memoria, formando un diccionario al ejemplo de las dos celebradísimas academias de París y Florencia. Diccionario de autoridades, edición facsímil, es la del 1990, página B2. Con la fundación de la Real Academia Española, la cual adoptó por divisa un crisol puesto a fuego con la emblemática leyenda limpia, fija y da esplendor, surge una institución rectora de políticas lingüísticas, limpiar, fijar y dar esplendor, por cuya razón publica obras fundamentales enmarcadas en esa política lingüística. Códigos lexicográficos, gramáticas, libros de estilo, de ortografía, con proyecciones en la educación lingüística, además de obras ejemplares del canon literario. De las obras publicadas por la RAE, hemos de destacar el primer código académico, el Diccionario de la Lengua Castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua, conocido como Diccionario de Autoridades, en 6 tomos, con sucesivas ediciones desde 1780 a la última de 2014, que es la 23ª, con el título ya de Diccionario de la Lengua Española. Es decir, deja de ser DRAE y ya en esta edición es DELE. Hoy en día actualizado continuamente en formato digital, cuya próxima versión será en el 2026. Esa 23ª edición ya aparece como obra Raya Sale, de conformidad con la nueva política panhispánica. La próxima edición, la 24ª, será en primera instancia en formato digital y con una gran riqueza de manipulación, como diccionario ideológico, de colocaciones y valencias por campos referenciales. Es decir, ya no va a ser un diccionario semasiológico, ¿verdad? Y en orden alfabético, sino un diccionario pues sumamente manipulable. Otras obras lexicográficas son el Diccionario Esencial del 2006, el Diccionario de Americanismos del 2010. Este se publica exclusivamente con el sello de ASALE. El Diccionario del Estudiante, con la última edición del 2016, el Diccionario Panhispánico de Dudas del 2005, Diccionario del Español Jurídico y el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico 2017. Actualmente se trabaja en el Diccionario Fraseológico Panhispánico del Español y también en un diccionario escolar que va a publicarse por regiones. En cuanto a la fijación de la ortografía, en 1741 se publica Ortografía Española y en 1754, ahora con el nombre Ortografía de la Lengua Castellana. Enmarcada ya en la política panhispánica, en el 2010 se publicó la actual Ortografía de la Lengua Española.
En lo relativo al código gramatical, desde 1771, con la publicación de la gramática de la lengua castellana, comillas, y así es difícil que, si él se refiere el arte gramatical, hablemos con propiedad, exactitud y pureza. Se venía normando en las sucesivas ediciones de la gramática, cuya última obra, con carácter normativo, databa de 1931. La obra del 73, el esbozo de una nueva gramática de la lengua española, era tan solo eso, un esbozo, y no una obra canónica. La nueva gramática de la lengua española, 2009, constituye un cambio paradigmático, no solo en cuanto a políticas lingüísticas, sino también respecto de la autoría de la obra, teorías lingüísticas, reconceptualización de la teoría gramatical y método de trabajo. Es el actual código gramatical de referencia para la lengua española en su unidad desde la diversidad. Llegado a este punto, nos centraremos en la norma lingüística panhispánica y los códigos de la lengua como trabajo interinstitucional, RAE-ASALE. La Asociación de Academias de la Lengua Española, Política Lingüística y Códigos de la Lengua. Con la creación en 1951 de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, comienza una política lingüística panhispánica, uno de cuyos objetivos es fijar la norma común sobre léxico, gramática y ortografía para todos los hispanohablantes. Ese año, en el primer Congreso de Academias de Habla Española, invitadas todas las academias de la lengua española, sin excepción, y convocado por la Academia Mexicana y la Lengua, al atender la iniciativa de don Miguel Alemán Valdés, para entonces presidente de México, se propuso, entre otras cosas, enriquecer la base de la lengua con voces que popularmente se usaban en América. Así se sientan las bases de una nueva institución, la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, con la tarea de organizar congresos aproximadamente cada 4 años, en los cuales se habrían de discutir principalmente los siguientes temas: unidad y defensa del idioma español, gramática, entendida como todavía trabaja la academia así, sintaxis, morfología, fonología y ortografía, lexicografía, semántica y entre otros. Tal como se recoge en sus estatutos vigentes, comillas, el fin esencial de la Asociación de Academias es trabajar a favor de la unidad, integridad y crecimiento de la lengua española, que constituye el más rico patrimonio de la comunidad hispanohablante. ASALE 2017, etc. El Congreso de ASALE es el órgano de participación, análisis y deliberación integrado por todas las academias asociadas en igualdad de condiciones. Corresponde al Congreso determinar las líneas maestras de la acción conjunta de las academias, tanto en el ámbito institucional como en el de los trabajos lingüísticos al servicio de la unidad del español. Ya en 1989, el 9º Congreso de la SALE, efectuado en San José de Costa Rica, para esa época recuerdo que se llevó a cabo en el mini auditorio Roberto Murillo, se incluyó el tema relación España, América, lengua, en el marco del 5º centenario del descubrimiento de América.
y lamentablemente las ponencias no pasaron de ser fotocopiadas. Si bien desde 1951 se propuso la política lingüística panhispánica, se considera que esta se consolidó en 1999, cuando por primera vez representantes de todas las academias revisaron conjuntamente la ortografía de la lengua española. 3 años después de su publicación, en el 12º Congreso en Puerto Rico, en el 2002, se creó una comisión interacadémica para la revisión de esa ortografía. Asimismo, se incorporó el Diccionario Académico de Americanismos al proyecto lexicográfico integrado de la Real Academia Española. Por cierto, voy a adelantar, otro diccionario que se ha integrado, bueno, estaba, pero ahora está trabajando más intensamente, se está trabajando, es el Diccionario Histórico del Español. Y ahí Costa Rica tiene una participación muy importante, como en todas las otras obras panhispánicas. Pese a esa consolidación tras la publicación de la ortografía, en 2001, durante el Congreso de la Lengua Española, Juan Manuel López Blanc, en su ponencia, La norma lingüística hispánica, reclamó la incorporación de la palabra ordenador como uso general del español, cuando en América, donde habita la mayor cantidad de hispanohablantes, se utiliza computadora o computador. ¿Por qué? Entonces, cuestionó López, ¿no se colocó ordenador con marca geográfica? En esa dirección y en aras de construir la unidad desde la diversidad, debe haber la marca geográfica España. En esa oportunidad, López resaltó que la norma panhispánica debe basarse en las formas y construcciones gramaticales propias de todas las hablas cultas de los países hispanohablantes, no solamente de España, en un ideal de lengua que rechaza lo impropio, anómalo e incorrecto. En el 11º Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en Puebla de Los Ángeles en noviembre de 1998, se aprobó una propuesta de la Academia Chilena en la que se instaba a la RAE a emprender con urgencia la redacción de una gramática académica cuyos rasgos fundamentales quedaron definidos allí mismo. Se acordó en efecto que fuera una gramática descriptiva y normativa en la que los hablantes del mundo hispánico y también los especialistas pudieran encontrar la descripción de las características gramaticales de la lengua española a lo largo y ancho de su territorio, así como respuesta a posibles dudas sobre cuestiones normativas. Se diferenciaría de las anteriores en la atención que debería prestar al español de América, en la línea de la nueva política lingüística panhispánica impulsada por la Real Academia Española y ESALE, y también en el grado de detalle con que se analizarían las construcciones gramaticales y los usos lingüísticos. Posteriormente, en el 13º Congreso, celebrado en Medellín en el 2007, se aprobó el texto básico de la nueva gramática de la lengua española, la cual indica en su prólogo. Es guiada por 2 criterios fundamentales: describir las estructuras que son compartidas por la mayor parte de los hablantes, incluyendo su forma, su significado y su estimación social, y proponer la implementación de una política panhispánica como marco de referencia, tanto para obras de enseñanza del español como lengua materna y como para segunda lengua. En el mismo prólogo se afirma que estas acciones fortalecen la unidad del español y ayudan a comprender la distribución geográfica de ciertos fenómenos. Si bien una obra no puede abarcar las numerosas variantes, es imposible una descripción gramatical a profundidad
de todas las variantes lingüísticas, sí es plausible resaltar los aspectos más notables de cada una a partir de casos específicos. La nueva gramática de la lengua española, que es obra de Raya Saleh, 2009, asume el principio de que la norma de corrección no la proporciona un solo país, sino que hoy tiene carácter policéntrico. Por primera vez en la historia de la filología hispánica se ha elaborado una nueva gramática del español preparada conjuntamente por las 22 academias de la lengua española y con el asesoramiento de especialistas de reconocido prestigio. Esta obra colectiva presenta un mapa de la unidad y de la variedad del español en el ámbito de la gramática e ilustra las construcciones con ejemplos. Es la primera gramática palectal desde la publicación de aquella de 1771. La Academia Costarricense de la Lengua, en coordinación con la editorial Planeta y la Embajada de España, llevó a cabo la presentación oficial de la gramática, de la nueva gramática de la lengua española, el 26 de abril de 2010 en el Teatro Nacional, con la disertación del ilustre lingüista español don Ignacio Bosque Muñoz, académico número de la Real Academia Española y ponente de dicha obra. En esa dirección, el 26 de abril de este mismo año, ahora en el pleno de la Academia Costarricense de la Lengua, don Adolfo Consuela Umaña, que de Dios 12, lingüista y académico numerario, presentó la nueva gramática de la lengua española, pero en la versión manual. La nueva gramática de la lengua española, comillas, que este manual compendia es el resultado del ambicioso proyecto. No es solo una obra colectiva, resultado de la colaboración de muchos, sino también una obra colegiada, el último exponente de la política lingüística panhispánica en la academia y en sus 21 academias hermanas que éstas vienen impulsando desde hace más de un decenio. Ya en el 2011, en el 14º Congreso de Azales llevado a cabo en la ciudad de Panamá, se aprobó el contenido del tercer volumen de la nueva gramática española, dedicado a la fonética y fonología, en el cual participaron las 22 academias de la lengua española. También se presentaron avances de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española y de la ortografía básica de la lengua española. En el prólogo de ese volumen dedicado al componente fonológico, se indica el resultado de los planteamientos teóricos generales enriquecidos por la cantidad de datos de todas las aulas hispánicas, textos orales emitidos por informantes con título universitario, procedentes de las capitales de todos los países del mundo hispánico. Es decir, lo recolectado representa el habla culta de esos países. Previo a estas publicaciones, en 2004, la Real Academia Española había publicado la nueva política lingüística panhispánica. Entonces había una vieja que yo les decía que se resume en el epígrafe, como empecé esta conferencia, en la cual redefine las funciones de las academias de la lengua, pues los aportes se planteaban a partir de hábitos lingüísticos de una reducida parte de hablantes, una lengua no contaminada por los extranjerismos ni alterada por el resultado de la propia evolución interna. Es decir, recuerden que digamos, las academias americanas tenían una función contributiva, mandar, aportar usos lingüísticos cultos.
a la Real Academia Española. Eso era nada más. Y es el espíritu de la gramática de Bello, ¿verdad? Que dice que es legítimo, es que se toma en cuenta el uso, la lengua culta de América, ¿verdad? Para que figure en la gramática. Se planteaban entonces 3 tareas para garantizar una unidad básica con el reconocimiento de las variedades y la evolución propias de la comunidad hispanohablante. En este documento se afirma que la nueva política de orientación panhispánica se ha propuesto la tarea de garantizar el mantenimiento de la unidad básica del idioma, que es en definitiva lo que permite hablar de la comunidad hispanohablante, haciendo compatible la unidad del idioma con el reconocimiento de sus variedades internas y de su evolución. El discurso académico, pues, se construye alrededor de 2 conceptos clave: la unidad del idioma y el panhispanismo, que desde la lengua como sistema, cuyos frutos son los cánones lingüísticos, palatal y consensuados. Comillas, se han arbitrado procedimientos ahora ya muy rodados y eficaces para el trabajo panhispánico. Algunos proyectos son dirigidos por académicos americanos y otros se mantienen bajo el impulso y cobertura de la RAE, sus académicos y sus equipos de filólogos. Este es el caso de las 3 obras normativas principales: diccionario, gramática, ortografía. Pero la participación de todas las academias en el trabajo se ha convertido en la actualidad en un logro irreversible. Muñoz Machado, Santiago, 2021. Tal como ustedes saben, es el director de la Real Academia Española y el presidente de ASALE. Como logro importante de esas participaciones de las academias en la preparación de los códigos de la lengua, en la presentación de la ortografía de la lengua española se lee, comillas. Y por último, su rasgo más relevante es una ortografía panhispánica, resultado de la voluntad común y el trabajo conjunto de las 22 academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española. Aunque las normas son comunes a todo el mundo hispánico, la ejemplificación procura recoger muestras de los distintos países. Es una obra que ha sido concebida desde la unidad y para la unidad. Raya Sali, 2010, página 41. En su visita al Pleno de la Academia Costarricense de la Lengua, el 21 de marzo de 2011, el académico y delegado oficial del RAE, don Salvador Gutiérrez Ordóñez, quien coordinó la obra Ortografía de la Lengua Española, acota al respecto, comillas, es una obra exhaustiva y explícita, porque aborda en detalle los problemas ortográficos principales que se presentan al hablante en diferentes ámbitos de la norma escrita. Es razonada, pues combina explicitud, reflexión, norma con descripción y explicación. Es coherente y simple al partir de bases metodológicas que plantean la ortografía como disciplina científica en el ámbito de la lingüística aplicada. Aunque sin reformar el sistema, es innovadora como resultado de los principios de coherencia y explicitud. Esto tomado de Chaverri, Amalia y otros, del 2014. En esta misma línea de promoción de la política lingüística panhispánica, el 23 de marzo de 2011, con ocasión de inaugurarse la sede de la Academia Costarricense de la Lengua, con la presencia de altas autoridades del gobierno de Costa Rica y representantes oficiales de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias, don Salvador Gutiérrez Ordóñez presenta en ese solemne acto la ortografía de la lengua española, de cuya disertación extraemos la siguiente cita. En esta flamante sede se presenta ortografía de la lengua española,
que es como decir la celebración de la unidad panhispánica. Una obra concebida desde la unidad para la unidad. Celebremos el presente, brindemos el futuro. Del Valle 2011 explicó las bases del carácter panhispánico de la nueva política académica. Primero, porque dice anclar su trabajo en la SALE y no producir texto normativo alguno sin el consenso entre todas las academias. Segundo, porque asume un modelo de normatividad policéntrico. Y tercero, porque instrumentaliza la unidad del español, más conceptual que formal, en tanto que se abraza no la norma uniforme, sino la diversidad interna como basamento de la comunidad panhispánica. Asimismo, Núñez, 2010, en una reseña de la nueva gramática, destaca una representación de la heterogeneidad de los usos del español y en concreto de las variantes americanas a partir de una amplia y variada base documental. Comillas, se puede considerar que la nueva gramática de la lengua española, pese a tener un carácter predominante descriptivo, es también normativa, aunque no escasean las críticas tras su aparición, señalan la falta de criterios gramaticales y agramaticales. Y continúa más adelante, la nueva gramática es colectiva, en tanto que han participado todas las reales SIC, academias de la lengua española. Real Academia es solo una, las otras son academias, por eso. Y panhispánica, pues es una clara muestra de diversidad en la unidad, la de un idioma en continua evolución y crecimiento. Página 258. En esa misma dirección, el acopio de documentos en el corpus diacrónico del español. El CORDE recopila unos 250 millones de palabras de la lengua española desde sus orígenes hasta 1974. Luego, Corpus de Referencia del Español Actual, CREA, que es un banco de datos de la lengua española que corresponde a los últimos 25 años del siglo pasado, y el Corpus, siglo XXI, el Corpus del Español del siglo XXI, Corpus, banco de datos de textos variados y de todos los países de la comunidad hispanohablante en formato electrónico y de gran magnitud. Todos ellos permiten llevar a cabo un trabajo cooperativo en la preparación de los códigos de la lengua de conformidad con la política panhispánica de ASALE. Un proyecto lexicográfico que se considera integrado fue la conversión del diccionario de la Real Academia Española, DRAE, en el Diccionario de la Lengua Española, DELE, junto con el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario del Estudiante y el Diccionario de Americanismos. Por ejemplo, el Diccionario Panhispánico de Dudas, ahí, además de participar todas las academias, participaron los libros de estilo, que tomar en cuenta los libros de estilo que tenían los principales diarios de lengua española de circulación, por supuesto en España, pero en Hispanoamérica. No obstante, estos han recibido algunas críticas sobre el uso del español de España como referencia para determinar lo ideal o correcto. Respecto al DELE, cita 2018, resalta el incremento en la cantidad de la marca geográfica ESP, en la medida en que implica ya no reconocer los usos particulares como panhispánicos, sino como pertenecientes a un estándar nacional o regional o variedades ya sistemáticamente diferenciadas frente a este, como indica las marcas diastrático-diafásicas, página 355. Finalmente, en el 2013, RAE ASALE publican El buen uso del español, cuya normativa es policéntrica y en variación. Comillas, la investigación académica abandonó ya hace tiempo la vetusta idea de la norma única. La percepción de los usos correctos varía no solo de acuerdo con el tiempo, sino también en paralelismo con otros parámetros como la distribución geográfica, los niveles de la lengua, las situaciones, los géneros literarios. RAE ASALE 2013,
páginas 14 a 15. Al respecto, Del Valle enfatiza que la producción de la norma ocurre por consenso democrático. Según el autor, el orden político no se origina en la punta de la pirámide, sino desde el pueblo con sus procesos de negociación, consenso y autorización. En correspondencia con esa declaración, en el 2005, la RAI y ASALE ya habían acotado respecto a la norma que, comillas, lo que las academias hacen es registrar el consenso de la comunidad de los hispanohablantes y declarar norma, en el sentido de regla, lo que estos han convertido en hábitos de corrección, siguiendo los modelos de escritura y del habla considerados cultos. Regulan el uso considerado recto. No es algo decidido y arbitrariamente puesto desde arriba. Página 11. Por tanto, si bien no existen formatos para la presentación de documentos, la norma panhispánica asegura la participación activa de las academias en la revisión de los diversos documentos que se proponen desde RAE o la ASALE. Para cada proyecto se establece una comisión interacadémica conformada por representantes de las academias coordinadoras del proyecto, quienes establecen los procedimientos que consideren necesarios y encargarán de supervisar la realización de las tareas. Esas comisiones interacadémicas deben estar en contacto permanente con las 22 academias, con el fin de asegurar que se reciban las observaciones de todas ellas una vez compartido un documento borrador con la propuesta de texto. Una vez recibidas las observaciones que las academias consideraron pertinentes, se someten a discusión en esa comisión interacadémica con el fin de valorar la incorporación de las variaciones por región en apego siempre a la consideración de representar el habla culta. En lo concerniente al concepto de panhispanismo, de conformidad con cita 2018, aún se mantiene impreciso, dice la autora, lo que afecta la elaboración de las obras dramáticas. Comillas, la carencia de instrumentos codificadores, gramáticas y diccionarios para los estándares nacionales en América y por ende de una descripción adecuada de esas normas, obliga a que los hablantes sigan buscando modelos de corrección foráneos, por así decirlo, para satisfacer su anhelo normativo. Página 352. Esta crítica, en mi opinión, es parcialmente cierta, pues los grandes bancos de datos de los que se nutren las obras normativas panhispánicas, CORDE, CREA y CORPES del siglo XXI, son válidos para el español en general, de conformidad con el espíritu mismo de la política lingüística panhispánica. Si bien hay academias que carecen de corpus propio, inclusive de obras lexicográficas, esto no afecta en nada el concepto de panhispanismo al que se refiere cita. Por su parte, Del Valle, 2011, reconoce el desplazamiento progresivo del lema limpia, fija y de esplendor, con el que siempre se ha identificado la RAE, por una adaptación a los cambios que experimenta la lengua, no solo en el territorio peninsular, sino también del Nuevo Mundo. Para concluir, en resumen, el panhispanismo y con él la política lingüística panhispánica no es un concepto más, sino un método de trabajo sustentado en una teoría lingüística con objetivos muy precisos. La labor colaborativa de las 22 academias, el concepto de lengua como diasistema, desde cuyos cimientos, para efectos de los códigos normativos, se parte de los usos cultos ejemplificados a partir de la base de los bancos de referencia que recogen una gran cantidad de textos en lengua española en su diversidad en la comunidad hispánica. Esto es
teniendo en cuenta un policentrismo respecto de la norma culta. La siguiente cita, si bien extensa, sintetiza todo el trabajo heurístico y colaborativo de las academias en la preparación de los códigos sustentado en la política lingüística panhispánica, comillas. Son los criterios fundamentales que han guiado el trabajo de las academias en lo relativo a este punto. El primero y más importante es la asunción del principio de que la norma tiene hoy carácter policéntrico. La muy notable cohesión lingüística del español es compatible con el hecho de que la variación social de algunas construcciones pueda no coincidir en áreas lingüísticas diferentes. No es posible presentar el español de un país o de una comunidad como modelo panhispánico de lengua. Tiene por el contrario más sentido describir pormenorizadamente las numerosas estructuras que son compartidas por la mayor parte de los hispanohablantes, precisando su forma, su significado, su estimación social y mostrar separadas las opciones particulares que pueden proceder de alguna variante, sea del español americano o del europeo. Cuando estas opciones resultan comunes y hasta ejemplares, en áreas lingüísticas específicas deben ser descritas como tales. Obrar de este modo no solo no pone en peligro la unidad del español, sino que construye más bien a fortalecerla y ayuda a comprender su distribución geográfica de forma más cabal. Raya Sales 2009, página 42. Estamos, en consecuencia, ante una lengua con sus variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas, además de su variación en el tiempo, con muchas academias, 22, pero con una normativa pactada, gramática, ortografía y diccionario, fundamentalmente fruto del trabajo conjunto. Gracias a Google. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Víctor, por su participación. Vamos a abrir un espacio de consultas o comentarios por si alguien quiere hacerle alguna consulta al doctor Sánchez. Pueden hacer la consulta oralmente o pueden escribirla por acá por el chat y yo con gusto la leo. Tenemos a Sergio Cordero levantando la mano. Adelante, Sergio. Hola, hola. Muchas gracias, don Víctor. Muchísimas gracias. Siempre, como siempre, ¿verdad? Es un gusto y toda pues una gran experiencia de aprendizaje escucharlo, ¿verdad? Y bueno, y usted sabe el cariño que le guardamos también, ¿verdad? Muchos de nosotros. Don Víctor, quería preguntarle, y bueno, ese me pareció también estupendo, ese panorama, ¿verdad? Sobre el trabajo que lleva a cabo la ASALI, ¿verdad? Y también la Academia Costarricense de la Lengua. Y pues todo lo que nos cuenta, lo que muestra es un proyecto compuesto por proyectos muy ambiciosos, muy ambiciosos. Y quería preguntarle especialmente por dos. Eh, el Diccionario de Americanismos, que se publicó en 2010, una obra pues, que, que se llevó a cabo, pues creo yo que en un tiempo récord, ¿verdad? Bajo la dirección de López Morales y con la participación de todas las academias. ¿Hay planes? ¿Han conversado ustedes sobre una nueva edición, sobre alguna actualización de ese diccionario? Eso por una parte. Y
Por otra parte, también sobre el diccionario fraseológico, que si tienen proyectada alguna fecha, que supongo que sería como tentativa aproximada para su publicación. Y me interesan mucho esas dos obras. Muy bien, bueno, muchas gracias, don Sergio. Respecto de del diccionario de americanismos, efectivamente, bueno, hay que recordar que fue una obra trabajada intensamente. Se partió se hizo un vaciado de los americanismos que había en el DRAE en ese momento, y eso fue, digamos, el punto base. Después se manda a las academias aportan. Nosotros, de parte de la Academia Costarricense de la Lengua, hicimos un aporte importante, y ustedes saben muy bien, y otros que no lo saben, uno de nuestros becarios, Abraham Morales Alpizar, fue a la Escuela de Lexicografía Hispánica, y ahí se quedó trabajando en ese diccionario durante 3 años, ¿verdad? De modo que hubo una participación muy importante de parte de Costa Rica, y, y luego hay una propuesta de una segunda edición, pues más actualizada, y revisando también la planta, ¿verdad? Efectivamente, eso se aprobó esa propuesta. Al principio así a grandes rasgos se habló de ella en el Congreso de ASAL en Sevilla, 2019, pero en una reunión de directores que tuvimos, ahora no es fácil así vía telemática, que tuvimos el año pasado, hubo una presentación propiamente de un anteproyecto para ese diccionario por parte de la Academia Boliviana de la Lengua, ¿verdad? Luego la otra pregunta, sobre si hay una fecha de publicación del diccionario fraseológico. Realmente ahí sí no tengo una respuesta específica. Sí, en cada uno de los congresos se informa sobre el avance de cómo va ese proyecto. Por ejemplo, en el congreso de ASAL en Sevilla 2019, lamentablemente el ponente tuvo un accidente, y entonces tuvo un problema en el hotel, ¿verdad? Y entonces no pudo presentar su trabajo, y más bien de ahí salió en silla de ruedas para su país, que era don Alfredo Matos. Y entonces no pudo presentar cómo iba el trabajo en ese campo, ¿verdad? Sí hizo una breve referencia, pero sin un conocimiento muy preciso sobre el proyecto, el secretario general de ASALE, don Francisco Pérez, ¿verdad? Bien. Muchas gracias, Tenemos, don Víctor. tenemos a Gabriela Cruz levantando la mano. Adelante, Gabriela. Buenos días. En realidad solo tengo 2 comentarios. Primero quería agradecerle a don Víctor por esta presentación, y específicamente agradecerle por la perspectiva histórica que nos brindó, porque efectivamente el surgimiento de las lenguas romances, y el español no es ninguna excepción, es prácticamente una historia de política lingüística, y todos estos procesos de codificación y la creación de lenguas estándares nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento de las academias. Y luego también quería comentarle a don Víctor que me pareció muy enriquecedor cómo nos mostró la forma en que toda la variación lingüística en todos sus niveles se va plasmando o se ha ido representando en los productos de la Real Academia. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. ¿Alguna otra consulta o comentario? María Luisa Soriano González en el chat agradece por la presentación.
Sergio, adelante. Sí, yo otra vez, a modo también de comentario y pregunta a don Víctor, sobre las implicaciones de que se elaboren diccionarios de regionalismos en el seno de las academias de la lengua. ¿Se ha comentado o qué piensa usted sobre, digamos, que el diccionario de la lengua española, el que conocemos tradicionalmente como el DRAE, ahora DLE, sea un diccionario del español general solamente? Es decir, si se suple con diccionarios de regionalismos, un diccionario de americanismos, por ejemplo, como el que ya está publicado y se le piensa dar continuidad a ese proyecto, y si eventualmente se pudiera pensar en un diccionario del español europeo, un diccionario del español de España exclusivamente, ¿verdad? Y el DLE quedara solamente registrando el léxico del español que se considere general. ¿Eso se ha planteado o usted tiene alguna opinión al respecto, Víctor? En la medida en que las academias de la lengua que tengan situaciones distintas, como es en la actualidad. No quiero entrar más en pormenores, pero hay academias en que digamos, no hay una voz real, ¿verdad? Una voz productiva, propositiva de estudiosos, digamos, de lingüistas, de filólogos, de lexicógrafos, de gramáticos. Hay academias que más bien tienen en su seno personas muy cultas, muy conocedoras de la cultura como erudición, pero y también muchas veces presiden las academias. Entonces, yo creo que como se está trabajando ahora, es lo más recomendable, porque habrá academias que sí pueden aportar y tener sus diccionarios regionales, ¿verdad? Por ejemplo, yo todavía no lo veo en nosotros, la Real Academia, la Academia Costarricense de la Lengua. Sí, ustedes pueden consultar en la página web nuestra los diccionarios y van a encontrar aquellos que nos ha sido posible tener, que es Gallini, pero Gallini es 18, y Agüero 66, ¿verdad? Digo 96. Y entonces, hay otras academias que sí tienen su diccionario porque tienen más recursos, como la mexicana tiene su diccionario de mexicanismos, que tiene mucho más recursos. Nosotros podríamos tenerlo en algún momento. De modo que habrá unas académicas que sí, academias que sí tienen esa posibilidad, pero otras no lo tienen, ¿verdad? Recuerden que somos ahora 23 academias, porque está la Academia Guineo-Ecuatoriana de la Lengua, y inclusive estaba tratando de incorporarse a SALE la Academia Judeo-Español de la Lengua, ante lo cual yo me opuse y más bien sugerí una nueva categoría de miembro que sea miembro observador. Tengo mis razones teóricas y en fin, por la que me puse en su momento, ¿verdad? Pero también ahí hay cosas políticas por medio, ¿verdad? Bien. Adelante, Carla. Bueno, nada más yo quería darle las gracias y felicitar a don Víctor por ese rico panorama que nos ha hecho sobre las políticas que ha seguido la Real Academia y cómo ha sido esa evolución importantísima de incorporar las normas americanas, ¿verdad?
Y además aprovecho para felicitar al INIL, en su director, a don Antonio Leoni, por la organización de este excelente seminario, así como a todos los colaboradores del INIL, todos los que han estado ayudando, colaborando en esta importante actividad, y a los participantes darles las gracias también por haber asistido. Yo lo he aprovechado muchísimo, alguna que otra no la pude ver en vivo, pero me ha parecido que ha sido de una excelente calidad todas las presentaciones, así que mis felicitaciones y agradecimiento. Gracias. Muchas gracias, doña Carla. No sé si tenemos algún otro comentario. Sí, a mí me gustaría comentar, les quiero agradecer su presencia. Nosotros estamos muy satisfechos realmente con el resultado de este seminario. Le quiero agradecer a don Víctor por la magnífica exposición de hoy y ojalá que podamos tener una nueva edición de este seminario, ¿verdad? Que esta es la segunda. Ojalá que en unos 2 o 3 años podamos de nuevo tener el seminario de política lingüística. También me parece importante agradecerle a Esperantic Studies Foundation por su colaboración en el proceso de organización de este seminario. También ha sido muy importante. Y algo que noté también de la charla de Graham Goodall, ¿verdad? Es que incluso surgió una inopinada, ¿verdad?, relación entre el Volapük, ¿verdad?, y el bicentenario, ¿verdad?, de la independencia, puesto que Fernández Ferraz fue quien compuso la letra del 15 de septiembre. Entonces, también, ¿verdad?, las lenguas construidas o planificadas, ¿verdad?, tenían su lugar en el marco de estas efemérides. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de parte del INIL, bueno, tenemos a Carla Morosa, adelante. Perdona, no sabía si se me escucharía. Bueno, simplemente yo desde España, desde Salamanca, quería reiterarme en las palabras que ha expuesto también mi colega Carla. No conozco su apellido, por eso me decía Carla también, otra Carla, y darle las gracias por la ponencia de hoy, igual que por el ciclo de conferencias tan interesantes. Ha sido una pena que haya tenido que ser todo online, pero aún así creo que ha funcionado todo estupendamente. Yo he podido unirme a las que son a esta hora, porque claro, las otras, con la diferencia horaria con Salamanca, no me permitía por el horario nocturno poder atender otras. Así que bueno, muchas gracias y también, bueno, hemos aprendido mucho de lenguas artificiales también, así que se lo agradezco mucho, y especialmente a Gabriela Cruz y a Antonio Leoni, que son con los que más contacto he tenido. Gracias. Gracias. Y ya antes de terminar, le quiero agradecer al comité organizador, ¿verdad? En particular a la licenciada Daniela Sánchez, a la magistra Erika Vargas Castro y a la doctora Gabriela Cruz, ¿verdad?, quienes también apoyaron mucho en la moderación de varias de las conferencias. Gracias. Gracias a todos. De parte del INIL reiteramos el agradecimiento, entonces damos por concluida esta sesión y el seminario de política lingüística de esta edición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Daniela. Muchas gracias. Trabajo.